verso del 1 hasta el 14, todo el capítulo 5, donde tenemos una visión del Cordero. La Biblia nos habla de que nuestro Dios envió a su Hijo. El Señor Jesucristo vino por primera vez como un siervo humilde, vino a morir, sufrió por nosotros, se enfrentó a la cruz. Dice la palabra que se humilló tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, se hizo semejante a nosotros, enfrentando la muerte y muerte de cruz. Ahora, Él resucitó, ascendió a los cielos y ha prometido regresar nuevamente. La visión que nos presenta el libro de Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo no es esa visión de humildad, de siervo sufriente. Es una visión del Señor glorificado, del Señor que regresa a ocupar lo que le corresponde por derecho divino. Viene ahora como juez a juzgar a aquellos que le han dado la espalda al Evangelio, a la oferta de salvación. Y el libro de Apocalipsis nos permite dar una mirada a ese futuro aterrador para aquellos que aún no conocen a Dios, porque la ira divina se ha de derramar sobre el mundo. Y ciertamente, amados hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es santo y es justo. Dios ha ofrecido la salvación al no escatimar ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero es también un Dios de ira, un Dios que se enoja. Y si el hombre deliberadamente rechaza la oferta de la salvación, tendrá que enfrentar las consecuencias de su pecado. Vamos a ver a ese Señor glorificado que ya le habló a Juan en el capítulo 1. Ahora lo veremos ejerciendo el derecho que le corresponde para tomar posesión de la tierra que le pertenece y hacer juicio sobre los impíos. Oremos. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor. Te suplicamos que tú nos llenes de tu espíritu y que con tu poder podamos hablar a tu pueblo. Despiértanos a la realidad, Señor, de tu inminente retorno. Y aquellos que no te conocen, Señor, que tú ilumines sus mentes y sus corazones para que puedan entregarse a ti, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia ha habido muchos pretendientes a tronos terrenales que han procurado conquistar y gobernar el mundo. Muchos de ellos tipos de anticristo. Bueno, todo comienza con el primer usurpador. Ustedes le conocen, Satanás. Después de rebelarse contra Dios, fue aplastado él y sus seguidores angelicales fueron echados del cielo. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 18, donde podemos leer las siguientes palabras: yo veía, dice el Señor, caer del cielo a Satanás como un rayo. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, verso 3 y verso 4, dice la palabra: y también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Bueno, esto es un relato también que habla de la caída de Satanás. Bueno, con su rebeldía se convirtió, como la Biblia lo llama en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo. Un Dios con minúscula. Y a través de la historia ha estado inspirando a multitudes de seres humanos para que imiten su espíritu de rebeldía. Y hemos visto conquistadores como Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno. Hemos visto emperadores romanos
emperadores romanos, Atila el Huno, Genghis Khan, Napoleón. Hemos visto personajes como Lenin, Stalin, Hitler, tipos de anticristo que se han levantado a lo largo de la historia y que a través de sus vidas han estado mostrando lo que va a ocurrir en el tiempo final muy pronto, cuando se levante el anticristo final, el hijo de perdición, un personaje que va a ejercer una influencia sobre el mundo entero, un hijo de Satanás. Ahora, en el futuro vendrá el más poderoso de todos los conquistadores humanos poseídos por el diablo, el anticristo final. Todos esos hombres y una multitud de otros de menor influencia tienen algo en común, incluyendo a Satanás y al anticristo. Todos han fracasado. Satanás es un enemigo de Dios y de su pueblo que está sentenciado. La serpiente fue herida en la cabeza, fue decapitada, digamos. Acuérdense que cuando una serpiente la decapita, sigue moviéndose. Es como si no entendiera de que ya está muerto. El enemigo está condenado. Su sentencia será ejecutada en el futuro. Todos estos personajes que la historia registra se levantaron y fracasaron. Ahora, solo uno tiene el derecho, tiene el poder y la autoridad para gobernar la tierra: el Señor Jesucristo. Un día va a ocurrir. Un día Él tomará de Satanás, del gran usurpador y de todos los rebeldes diabólicos y humanos, lo que por derecho es de Él. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 5, nos presenta al Señor Jesucristo, el legítimo gobernador de la tierra, quien se describe a punto de regresar para redimir al mundo de pecado, de Satanás, de la muerte y de la maldición. El libro de Apocalipsis es una revelación del futuro. Es un libro que por estudiarlo somos bienaventurados. Dice la palabra: bienaventurado el que lee. Dice la Biblia: y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados en guardar las cosas que están en la palabra. No es un libro sellado, no es un libro vedado, es un libro que el pueblo de Dios puede estudiar. Y como hemos dicho otras veces, la división del mismo libro es clara y el mismo libro la contiene. En el capítulo 19 dice: escribe las cosas, le dijo el Señor a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Qué cosa era lo que Juan estaba viendo? Bueno, Juan estaba presenciando una visión del Cristo glorificado. Luego le dice las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Las que aparecen en el capítulo 2 y capítulo 3. En esos dos capítulos está el mensaje o los mensajes del Señor a 7 de iglesias de Asia Menor. Iglesias que representan a todas las iglesias que han existido a lo largo de la historia. Algunos también han visto en esa iglesia etapas o facetas por las que la iglesia ha pasado, llegando a la iglesia de la Odisea, que tipifica una iglesia apóstata y rebelda, por la que se caracterizará el tiempo del fin. Hoy en día vivimos tiempos de apostasía. Se está creando el escenario para que se levante esa iglesia apóstata, esa religión mundial que existirá bajo el señorío del falso profeta y que adorarán y servirán a la bestia que la Biblia llama el anticristo. Pero antes la iglesia será arrebatada. Le dice las cosas que son. Y luego en el verso, a la parte final, las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que vio Juan, la visión del Cristo glorificado, las cosas que son las 7 iglesias de Asia a las que el Señor les mandó su mensaje.
Y las cosas que han de ser son las cosas futuras. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. Las cosas que han de ser después de esta es a partir del capítulo 4 hasta el final. Ahora, ya dijimos que en el capítulo 3, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, Juan es trasladado de la tierra hacia el cielo. La iglesia desaparece del escenario humano, terrenal, y vemos a la iglesia en el cielo adorando al Señor. Nosotros creemos en una interpretación literal de las profecías. ¿Por qué? Porque las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo se interpretan literal. ¿Por qué no vamos a interpretar las relacionadas con la segunda venida de Cristo de manera literal? Ahora, eso no significa un literalismo irresponsable. Creemos que también hay símbolos, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Pero una de las reglas de interpretación que tenemos de las profecías es que si el sentido literal tiene sentido, no le busques otro sentido. Ahora, cuando lo literal no tiene sentido, el mismo contexto te lo dice, y entonces vamos a los símbolos. El libro de Apocalipsis tiene símbolos, pero no todo el libro de Apocalipsis es simbólico, como vamos a ver. Si creemos que la iglesia será arrebatada entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Otros pasajes de la Biblia hablan sobre esto. Juan capítulo 14, 1 Corintios capítulo 15, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Todo ello habla de que en un momento van a desaparecer de la faz de la tierra millones de seres humanos sin una explicación humana para semejante suceso. ¿Quiénes desaparecerán? Todos aquellos que han nacido de nuevo. Todos aquellos que forman parte de la iglesia del Señor, todos aquellos que tienen la naturaleza divina. Juan, cuando es trasladado de la tierra hacia el cielo, ve una escena, y eso fue lo que meditamos en el capítulo 4, impactante. Sobre todo a alguien que estaba sentado en el trono, que es Dios, el soberano Rey de Reyes. Y allí dice que habían 24 ancianos adorándole. Ya dijimos que esos 24 ancianos son un símbolo de la iglesia de Jesucristo. Estos eventos estarán ocurriendo en el cielo, mientras en la tierra, con la desaparición de la iglesia y con la desaparición del Espíritu morando de manera oficial dentro de la iglesia, el freno al mal será quitado. No estoy diciendo que el Espíritu se va, porque el Espíritu es Dios. Y van a haber conversiones después que la iglesia sea arrebatada, y nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu Santo. Cuando hablo de lo que lo detiene, estoy hablando de la morada oficial del Espíritu. ¿Dónde está la morada oficial del Espíritu hoy? En su iglesia. Cuando los cristianos desaparezcan de la faz de la tierra, algo espantoso va a ocurrir. Muchas veces decimos, qué mal está el mundo, y es cierto, pero todavía no hemos visto cuán mal puede estar, porque la Biblia dice que los cristianos de alguna manera estamos ejerciendo influencia, porque al llamarnos sal de la tierra y luz del mundo, está hablando de esa influencia. La sal, ustedes saben que es un preservante, detiene la corrupción. La luz ilumina y ofrece orientación. Imagínense un mundo donde no esté la sal ni donde esté la luz. Sí, la iglesia puede ejercer poca influencia según nuestra perspectiva, pero piense cuando ya la iglesia no esté. Dice que entonces se manifestará aquel inicuo, y entonces o comenzará a ocurrir lo que Apocalipsis nos relata a partir del capítulo 6, que es lo que se conoce como la apertura de los sellos, que van relatando facetas de lo que va a estar ocurriendo en la tierra. Pero no hemos llegado a ese capítulo todavía. Estamos en el capítulo, ya vimos el 4 y estamos en el 5. Dije que estas escenas se van a estar produciendo en la tierra de manera simultánea con lo que va a estar ocurriendo. O sea, antes que ocurra lo que se va a producir en la tierra, que va a ocurrir a partir del capítulo 6. Los ancianos son la iglesia. Allí está sentado en el trono Dios Padre. Es una manera simbólica para decirnos que Dios es el soberano.
y que Él gobierna por encima de todo, y que aunque Satanás sea el Dios de este siglo, Él es el Dios soberano. Ahora, quiero que consideremos a partir del capítulo 5, verso 1, lo que va a relatarnos la palabra. Este escenario es ante el trono de Dios. En su visión Juan vio, dice el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dios extiende la mano, por decirlo así, y en su mano tenía un libro. Acuérdense que Dios no tiene una figura humana, por eso le digo que aquí estamos hablando simbólicamente. Esto es lo que la Biblia, esto es lo que se llama antropomorfismos. O sea, son recursos que le atribuyen a Dios facultades humanas sin Dios tenerlas. Porque Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene rostro, Dios no tiene mano. Pero ¿de qué manera entonces podemos nosotros entender lo que nos quiere decir si no emplea elementos que nosotros conocemos? Ahora Dios extiende la mano, por así decirlo, y tenía en la mano un libro. Ahora no piense en ese libro como un libro de los que hoy vemos, sino es más bien un rollo parecido a lo que se describe en el capítulo 6, verso 14 de Apocalipsis. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. De eso es lo que nos habla. Un rollo era un pedazo grande de papiro o piel de animal enrollada desde los dos extremos hacia el medio. El libro que Juan vio en la mano de Dios es un título de propiedad. ¿El título de propiedad de qué? De la tierra. Amén. Alguien lo dijo por ahí. Que se le entregará al Señor Jesucristo. Ahora, hay diferencia entre los documentos legales que usted y yo conocemos y este documento. Porque en este libro no hay detalles como cualquier otro documento legal que describe lo que el heredero va a heredar. No ofrece esa descripción, sino describe cómo él va a recobrar lo que le pertenece. ¿Cómo lo hará? Mediante juicios divinos, juicios que están a punto de derramarse sobre la tierra, y que el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 comienza a describir. El Señor Jesús que usted va a ver en el libro de Apocalipsis es diferente, aunque es el mismo, es diferente al que hemos visto hacia atrás en los evangelios, en el Antiguo Testamento, a través de sus apariciones como el ángel de Jehová. Ahora es el Señor haciendo juicio. Aunque es un rollo de condena y juicio, también es un rollo de redención, porque describe cómo Cristo va a redimir al mundo del usurpador, del diablo, de los hombres incrédulos y de los demonios que han colaborado con él. La gente dice, ¿por qué este mundo está de patas para arriba? ¿Por qué el diablo hace y deshace y Dios no hace nada? Sí está haciendo. Pero llegará el momento en que ese enemigo y todos los que lo siguen van a pagar las consecuencias de sus decisiones. Este capítulo lo podemos dividir en 3 secciones y quiero que meditemos en ellas rápidamente. La primera es la búsqueda de alguien digno. Segundo, vamos a ver la selección del digno. Y en tercer lugar, el cántico del digno. Primero, la búsqueda de alguien digno. Verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Habla de un ángel fuerte, no dice quién es. Habla a gran voz, para que todo el mundo pueda ver, oír su voz. El ángel buscaba a alguien que fuera digno y capaz de abrir el libro y de quitar sus sellos. Pero mientras los ecos de su clamor se van alejando, solo hay silencio. Dice el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces la tristeza embarga el corazón de Juan, lo abruma, se desanima al mirar cómo se van desarrollando los acontecimientos, y viene su reacción humana. Dice la palabra que Juan llora, y que llora mucho. Dice, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Acuérdense que aquí estamos en la presencia de un anciano que había sido deportado a una isla cárcel llena de criminales en las peores condiciones que podía pasar la ancianidad por la causa de Jesucristo. Los demás apóstoles ya habían muerto. La iglesia estaba siendo perseguida. Hombres déspotas y crueles gobernaban el mundo. Y allí estaba Juan. Y en ese lugar, Dios, en medio de la oscuridad, enciende su luz para darle a Juan una revelación del futuro. Al ver que no encontraban quién podía abrir los sellos, Juan lloraba. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados aquellos que lloran al ver el mal en su propia vida y en el mundo en el que vivimos. Saben, a veces, desde una perspectiva puramente humana, el mal puede llegar a ser mucho más real que el bien, ¿verdad? La gente hoy en día le cuesta trabajo decir, gracias a Dios que pasó esto bueno. Ahora, cuando ocurre algo malo, le echan la culpa a Dios. Pero cuando algo bueno, no ven un milagro, no. Pero sí ven constantemente la maldad. Juan estaba triste al ver tanta maldad y que ahora no había ni a alguien digno de abrirlo. Él quería ver al mundo libre de maldad, quería ver al mundo libre de pecado, de muerte. Y desde la perspectiva de Juan, una perspectiva humana, todo parecía ir mal. Nadie podía dar un paso al frente y cambiar las cosas. Nadie iba a abrir el libro y redimir la creación de Dios. Juan lloró, y dice la palabra que lloró mucho, pero no tenía por qué llorar, porque la búsqueda de alguien digno para abrir el libro pronto iba a terminar. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lloraba, pero no tenía por qué llorar. Uno de los ancianos le dice, no llores. Capta la atención de Juan y la dirige hacia una nueva persona que aparece en el escenario. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ningún humano ni ángel podía ni puede redimir el universo, pero hay uno que sí puede. Esa persona es, por supuesto, el glorificado y exaltado Señor Jesucristo, descrito aquí por 2 títulos mesiánicos. El título de león de la tribu de Judá. Esto viene de la bendición de Jacob sobre la tribu de Judá, que aparece en Génesis capítulo 49, versos del 8 al 10. Pero también se le llama la raíz o descendiente de David. En Apocalipsis 22, verso 16 se vuelve a hablar sobre esto.
En Jeremías capítulo 23 también se menciona la raíz de la tribu, o sea, la raíz de David. Y como usted ha leído, y al igual que yo probablemente se haya preguntado, ¿qué hace esto aquí? La genealogía, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, capítulo 3 de Lucas, que a veces pasamos por ella rápido, y a veces uno dice, si yo hubiera escrito la Biblia no hubiera puesto esto. Es como una vez, estando en el seminario, el rector nos desafió a memorizar versículos. Y yo dije, ya voy a hacer lo que voy a hacer, me voy a aprender la genealogía de Mateo. Y créanme que casi me la aprendí. Y cuando el rector del seminario se enteró, me dijo, Miguel, tú no puedes buscar otro pasaje que te sea más práctico. Pero aún esas genealogías están ahí con un propósito. Están demostrando el derecho de Jesús al trono de David. Están demostrando que Él es quien dijo ser, que Jesús era descendiente de David, tanto por parte de padre como por parte de madre. Él es el único digno de tomar el libro por quien Él es el legítimo rey de los lomos de David, procedente de los lomos de David, el león de la tribu de Judá, con el poder y la autoridad para destruir a sus enemigos, porque ya lo ha hecho, ya venció sobre ellos en la cruz. Él derrotó el pecado en la cruz. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte, como dice Hebreos capítulo 2. Y a todas las fuerzas del infierno, como dice en Colosenses capítulo 2, verso 15. Todos estos enemigos están sentenciados. Cuando Jesús regrese, lo hará para ejecutar la sentencia. La atención de Juan irresistiblemente se desvió a lo que vio en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y a lo que vio en medio de los ancianos. Acuérdense, allí estaban los ángeles, los arcángeles, allí estaba la iglesia, allí estaba la presencia bendita de Dios. Todo esto está ocurriendo en el cielo. Usted y yo vamos a ser testigos de todas estas cosas, porque antes seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Y allí está la iglesia, allí están los ángeles, y allí en medio de aquel escenario, en lugar, dice, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en lugar del esperado león poderoso de la tribu de Judá, el gran conquistador y rey davídico, Juan vio que, dice la palabra, que vio un cordero. El Señor Jesús no podía ser el león de juicio o el rey de la gloria, a menos que fuera primero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense, Él va a juzgar, pero antes murió por los pecadores. Antes vino a ofrecerse para dar esperanza a una humanidad perdida. Derramó su sangre. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Varias características indican que no era un cordero común. En primer lugar dice que estaba en pie, vivo, pero parecía como si hubiera sido inmolado. Las cicatrices de las heridas mortales que había recibido el cordero eran claramente visibles. Recuerde que Jesús está en el cielo hoy con un cuerpo humano. Acuérdese de eso. Algunos piensan que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, vivió entre nosotros, y cuando regresó al cielo dejó de ser humano. No, Él está en el cielo como Dios y como hombre. Como hombre es el primero con un cuerpo glorificado allí
en el cielo. Miren, cuando yo pienso esto, más extraordinario me parece que el Dios del universo viniera a este mundo y uniera su naturaleza humana, divina, a la naturaleza humana. Y en la persona de Jesucristo encontramos dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Y esa unión se produjo para siempre. Hoy está en el cielo con un cuerpo glorificado. Y ahí estaban las marcas de sus heridas, pero estaba vivo. Los demonios y los hombres malvados conspiraron contra él y lo mataron. Pero él se levantó y derrotó a sus enemigos. Dice que tenía 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia son símbolo de poder, de fortaleza. El número 7 indica perfección. Y nos habla del poder perfecto, absoluto del Cordero. El Cordero en la visión de Juan también tenía 7 ojos. Acuérdense, si el sentido literal tiene sentido, no le busque otro sentido. Esa regla aquí no se aplica. 7 ojos, el 7 es símbolo de perfección. Los ojos nos recuerdan el Dios que todo lo ve, su omnisciencia, su total conocimiento. Esos ojos, observó Juan, representan también los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acuérdense que el 7 es símbolo de plenitud, y cuando habla del Espíritu Santo, habla de la plenitud del Espíritu, de las operaciones del Espíritu. Aquí como en el capítulo 4, verso 5, se ve la plenitud del Espíritu Santo con relación al juicio, porque el Espíritu estará en la tierra, el Espíritu estará obrando aún en la tierra, van a haber conversiones, seguirá iluminando corazones y seguirán todavía arrepintiéndose personas, mientras que otros seguirán rechazando y rechazando. Verán los milagros y el juicio de Dios sobre la tierra, pero aún así se negarán a arrepentirse. Y llegará un punto en que van a sellar su destino. Cuando ese personaje carismático, ese líder que va a lograr enamorar al mundo, va a establecer un sistema de control total sobre los que vivan en la tierra, de tal manera que no se podrá comprar ni vender si usted no es marcado con el número de la bestia. Ese control ya lo vemos hoy posible. Y en aquel tiempo, por medio de la tecnología, será ejecutado. Nos estamos precipitando a una sociedad sin dinero. Hoy hablamos, todo es dinero, tarjetas. Va a llegar un momento en que el efectivo va a desaparecer. Entonces, usted con un microchip o con una tarjeta, no sé, podrá llevar adelante sus transacciones, pero si no tiene esa marca, entonces no podrá sobrevivir, o le será sumamente difícil. Cuando las personas acepten esa marca, más que un simple suceso en el escenario humano, las implicaciones espirituales son inmensas. Cada persona que es marcada está cifrando su destino con el diablo e identificándose con el anticristo sin oportunidad de arrepentimiento. El verso 7 registra el acto final y monumental en la escena celestial. Ante los ojos maravillados de Juan, el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta escena se describe en Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. El que es digno ha llegado para recibir de vuelta lo que le pertenece. Él es el Señor, pero todavía no está ejerciendo su señorío sobre un mundo rebelde. Y ahora vemos el cántico que se entona en ese momento, verso del 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, seres celestiales,
Los 24 ancianos, la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, símbolo de adoración, y copas de oro llenas de incienso con las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Quiero que miremos un poco más esta escena. Cuando el Cordero aparece y toma el libro, estalla aquí una alabanza. Al comenzar su cántico de alabanza y adoración, los 4 seres vivientes, ya dije, son seres celestiales, ángeles, querubines, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. La iglesia se postró en adoración. El que ofrezcan la misma adoración a Cristo que ofrecen al Padre, porque ya habían adorado al Padre en el capítulo 4, verso 10, y ahora se adora ¿a quién? Al Hijo. ¿No le dice eso algo? ¿Cómo puede haber gente todavía que quieran pisotear la Biblia y decir que Jesucristo no es Dios? Me he encontrado algunos que me visitan y yo les digo: yo creo en Jesucristo, y me dicen: yo también. ¿Ah, sí? ¿Y en qué Cristo tú crees? ¿El Cristo que tú crees es Dios? Y entonces me dicen: no, un Dios. Entonces no es mi Cristo, porque el Cristo en el que yo creo no es un Dios, Él es Dios, con mayúscula. Aquí lo vemos recibiendo toda la adoración. Después que cumpliera su redención, al cargar el pecado en la cruz, Dios lo levantó de los muertos. Dice la palabra que lo exaltó a lo sumo. Está hoy a la diestra de Dios. Llegará un momento en que va a estar en el trono. Algunos dicen que ya Él está en el trono. Yo no sé dónde lo han visto. Él es el Rey, es Dios, pero la Biblia promete que va a estar sobre el trono de David. Y eso se va a cumplir literalmente en un tiempo futuro que la Biblia también relata y llama el milenio. No hemos llegado todavía ahí, pero llegaremos. Llegaremos. Y mientras se postran delante del Cordero en adoración, Juan observa que los 24 ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el Antiguo Testamento a menudo las arpas se asocian con adoración, pero también las arpas aparecen unidas a la profecía. Cuando estaban a punto de profetizar, Eliseo dijo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 15, quiero leer las palabras del profeta Eliseo. Dice: mas ahora traed un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Ahí viene la profecía. Las arpas se asocian con profecía. Las arpas que sostienen los ancianos simbolizan probablemente la adoración en medio de las profecías que van a comenzar a cumplirse inmediatamente que Jesús toma el sello, el rollo,
y comienza a quitar los sellos. El capítulo 6 nos va hablando de esos sellos y lo que va ocurriendo en la tierra. Después veremos las trompetas y después veremos las copas. Ahora, además de las arpas, los ancianos tenían copas de oro llenas de incienso. Esas copas se usaban en el tabernáculo y en el templo relacionadas con el altar. Simbolizan la obra sacerdotal de intercesión. El incienso nos habla de oración. El pueblo de Dios a lo largo de los años ha estado orando: venga tu reino. La Biblia dice que las almas que estaban debajo del altar oraban. Apocalipsis capítulo 8. Y decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrás a vengar? ¿Cuándo vendrás a ejecutar tus juicios? Estas oraciones del pueblo de Dios a lo largo de la historia se van a cumplir en ese momento. Mientras los ancianos llevaban ante Dios las oraciones de los santos, cantaban un cántico nuevo. Ahora, quiero que observemos algo. Este cántico, al parecer es mejor verlo aquí, como que solamente los ancianos estaban cantando al comienzo. ¿Por qué? Porque los ancianos representan la iglesia. Nos hablan de vidas redimidas. Y el verso 9 tiene unas palabras en ese cántico que dice: nos has redimido para Dios. Acuérdense, solo los 24 ancianos, solo la iglesia ha sido redimida. Los seres vivientes, que son ángeles, no necesitan redención. El cántico comienza reafirmando de que Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él fue inmolado, su muerte fue por nosotros, en la cruz pagó por nuestra redención, que fue de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cristo pagó el precio con su propia sangre. De todo linaje, descendencia, de toda lengua, idioma, de todo pueblo, raza, de toda nación, cultura. Estos 4 términos abarcan toda la humanidad. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sabemos, hermanos, que hoy somos reyes y sacerdotes los cristianos. Esta descripción solo encaja de manera perfecta con la iglesia. Hoy somos sacerdotes. La Biblia promete en muchos pasajes que la iglesia va a reinar. ¿Saben cuándo se va a cumplir eso? A mí me maravilla que hay algunos que no creen ni en el rapto de la iglesia, que no creen ni en el milenio. El milenio para ellos ya está. Supuestamente estamos en el milenio. Esa creencia niega una doctrina cardinal de la Biblia, que es la depravación del ser humano. Permítame decirle, aunque pueda calificarme de un profeta del desastre, las cosas en esta tierra no van a mejorar. El cuadro que Dios pinta en su palabra es que las cosas van a ir cada día de mal en peor. Ahora, eso no debe ser una excusa para que yo no predique el evangelio. Yo no puedo decir ahora: bueno, si esto va cada día va a empeorar, yo voy a cerrar la iglesia y se acabó esto. A esperar que Cristo venga. La gente no va a convertirse. ¿Quién dice que no va a convertirse? Hay muchas vidas que se van a salvar. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir este reinado? Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Allí en Juan, en Apocalipsis, volvemos al capítulo 6, verso 11, dice, capítulo 5, verso 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Ahora los ángeles se unen a la adoración. Antes habían sido solo los ancianos, pero ahora los seres vivientes, los ancianos
Y dice que eran millones de millones. Ahora la adoración es general. Hay una multitud en el cielo diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Pueden estos títulos encajar en alguien que no sea Dios? Ahora, me maravilla la desfachatez de mucha gente hoy cuando tú les hablas de que tienen que arrepentirse. Primero, no reconocen que hay pecado. Segundo, Dios es tan amoroso que no va a mandar a nadie al infierno, y que el infierno es un invento para atemorizar a la gente. Ah, no. Pero es cruel, dicen algunos. Es cruel que Dios mande a una persona toda una eternidad en el infierno. Miren, independientemente de lo que el hombre quiera pensar, Dios tiene todo el derecho. Porque la Biblia usa estas palabras. Dice que Él no escatimó, sin miseria, de manera generosa, fue al extremo para salvarnos. Miren, si a mí me pidieran un dedo de uno de mis hijos para otra persona, lo pensaría 1000 veces y le diría: mejor toma el mío. Y sin embargo, Dios no dio un dedo de Jesús. Dice la palabra que ofreció su vida por nosotros. Y yo le pregunto, ¿un Dios así no tiene todo el derecho de juzgar a un mundo que le da la espalda? Y ese cántico lo que está haciendo es reconocer su grandeza. Y dice el verso 13 que todo lo que está creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todas las cosas dirán al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Un detalle aquí. En este momento, no todo el universo, en el momento en que está ocurriendo esto, no todo el universo se puede unir a esa alabanza. Está hablando de una alabanza que comienza en el cielo, en ese momento, y va a ser una realidad a partir del momento en que Jesucristo comience a abrir los sellos y a recuperar lo que le pertenece. Va a llegar un momento en que Él va a establecer su trono en una tierra, dice la palabra, y va a reinar con vara de hierro. Nosotros reinaremos con Él. Toda la humanidad tendrá que reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que dice el cántico, que a Él pertenece la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Dice el verso 14. Y los 4 seres vivientes decían, es como si ahora yo dijera, digamos, amén. Amén. Así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy pronto comenzará entonces a ejercer el Señor la autoridad que le corresponde para recuperar lo que le pertenece. Muy pronto, como vamos a ver el próximo domingo, comenzará en la tierra a ocurrir lo que Dios ha profetizado. Ustedes ven toda esa multitud que acabamos de ver aquí. Va a llegar un punto en que se va a marchar del cielo para ejecutar los juicios, reunir a los elegidos y volver con Cristo cuando Él establezca su reino terrenal. Porque dice que veremos la señal del Hijo del Hombre y vendrá Él con sus ejércitos angelicales, vendrá con la iglesia después de 7 años a destronar al anticristo y a establecer su reino. Una de cada 3 profecías nos habla de la segunda venida. La Biblia está llena de eventos que todavía no se han cumplido. Si algo podemos descubrir de las Escrituras y reafirmar con nuestra experiencia personal, es que el Dios de la Biblia es un Dios confiable, fiel. Jesucristo vino a revelarnos quién es Dios. Él demostró
que era quien dijo ser. Él dijo, yo soy. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escuche esto. No es creer algo acerca de Jesús. Es creer que Jesús es quien dijo ser. Y Él dijo ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Murió por los pecadores. Dijo que al tercer día se levantaría. Y así fue. Pero también dijo en Juan capítulo 14, vendré otra vez. Si usted no cree que Cristo va a regresar por segunda vez, tome su Biblia y tírela a un rincón. Si Dios ha sido fiel por cumplir todo lo que ha prometido hasta ahora, ¿qué te hace pensar que no va a cumplir lo que falta? Pero pastor, si yo salgo a la calle y comienzo a hablarle a la gente de que Jesús va a venir, van a pensar que estoy loco. Bendita locura. El Evangelio es locura para los que se pierden. No, nosotros no somos fanáticos. Yo no les voy a decir ahora, la semana que viene, el miércoles, Cristo viene. No, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí es mi responsabilidad hablarle de ese evento y decirle que el tiempo se nos acaba. Hoy yo debo predicar a la gente, ya sea que Cristo venga por la iglesia o que alguien se muera y vaya al infierno. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde vas y con quién vas? Si Jesucristo viniera por su iglesia hoy, ¿estás seguro de que eres parte de la iglesia? Yo siempre digo esto una y mil veces, porque tristemente hay mucha gente que confunde la religión con el nuevo nacimiento, con ser un cristiano verdadero. No es así. El infierno va a estar lleno de gente religiosa que estaban tratando de acercarse a Dios a su manera. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si ahora el Señor viniera por su iglesia, ¿estarías entre los que te van, los que se van o los que se quedan? Solo de pensar en eso, mi corazón se oprime. Yo sé que Dios es fiel y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Un día se va a cumplir. Por eso hoy te digo, arrepiéntete. A partir del próximo domingo estaremos mirando lo que va a estar ocurriendo en la tierra cuando la iglesia ya no esté. Dios permita que tú seas uno de aquellos que el Señor se lleve. Si no lo eres, pídele perdón a Dios ahora. Reconoce que eres un pecador, que tus pecados ofenden profundamente a Dios. No es algo de lo que podemos darle la espalda. No. Si Dios le dio tanta importancia como para mandar a su Hijo a morir en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no importa tanto? Sí importa. Porque Cristo murió. Y a veces nosotros nos encontramos riéndonos de aquellas cosas por las que Cristo pagó en la cruz. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien en esta hora que quiere recibir a Jesús, levanta tu mano allí donde estás. Si tú quieres en esta hora aceptar a Cristo y ser parte de su iglesia, la que vendrá a buscar, levanta allí tu mano. Por favor, déjame orar por ti. Si no lo quieres hacer aquí, porque te da pena, allí en tu banco habla con Dios. Todavía estás a tiempo. Mientras estés vivo, hay oportunidad. Cuando mueras, no importa cuánto oren por ti. El Señor dice que no debemos orar por los muertos. Pero si alguno quiere orar, por mucho que ore, no te va a sacar de donde estás. La oportunidad es ahora, mientras estés vivo y ante que Cristo venga. Que el Señor le bendiga. Amén.